Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes en Austin, Texas. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta mañana para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en la carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 4, versos 6 en adelante, donde nos dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y leemos en Apocalipsis, capítulo 4, verso 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es oyendo la voz de Dios hoy. Oyendo la voz de Dios hoy. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Toda persona desea escuchar la voz de Dios. Y toda persona ora a Dios y le dice: Dios mío, háblame al corazón. Y ahora, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios hoy? Para conocer los misterios del reino de Dios correspondientes a este tiempo final. Porque los misterios del reino de los cielos son velados a los sabios y entendidos, o sea, no son abiertos a los sabios y entendidos, pero son abiertos o revelados a los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo. En San Mateo capítulo 13, versos 11 en adelante dice, vamos a ver, verso 9 en adelante dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni
entiende. Y luego el verso 16 y 17 de este mismo capítulo 13 dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí, vean ustedes, Cristo les habla por parábolas al público, a la gente, pero a sus discípulos les habla claramente y les dice el por qué habla por parábolas al pueblo. Dice: porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es concedido. Por lo tanto, los misterios del reino de los cielos, Cristo los habla al público en parábolas, pero a sus discípulos les explica las parábolas. Y ahora en las parábolas que habló nuestro amado Señor Jesucristo, están contenidos ahí grandes misterios, los cuales son revelados a la iglesia del Señor Jesucristo en diferentes etapas. Vean, en el capítulo 13, versos 34 al 35 dice, hablando de las parábolas, dice: todo eso habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, o abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y las cosas escondidas desde la fundación del mundo, Jesucristo las habla en parábolas, y por eso encontramos que habla del trigo y de la cizaña, y dice que el trigo son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Y ahí, en esa parábola, está contenido un misterio muy grande de cómo comenzaron aquí en la tierra los hijos e hijas de Dios, los hijos del reino, y cómo comenzaron aquí en la tierra los hijos del maligno. Pero al estar contenido ese misterio en esta parábola, queda sellado ese misterio y no lo pueden entender los sabios y entendidos, pero le es revelado a la iglesia del Señor Jesucristo que el trigo, que son los hijos del reino, y la cizaña, que son los hijos del malo, son seres humanos que vivirían en este planeta Tierra y llegarían al tiempo de la cosecha, en donde el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para llevar a cabo esa gran cosecha. Y eso es para el fin del siglo, para el cual Cristo ha prometido enviar sus ángeles. Por eso, al final de cada siglo, digamos que en los últimos 25 años de cada siglo, el cristianismo ha estado en expectativa, esperando la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, porque para alguno o algún fin de algún siglo se cumplirá esta promesa, en la cual los ángeles del Hijo del Hombre, que son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, estarán presentes en esta tierra, llevando a cabo el recogimiento del trigo, el recogimiento de los escogidos de Dios, como también nos dice San Mateo capítulo 24, verso 31, donde dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. En algún fin del siglo, digamos los últimos 25 años, este misterio estará siendo cumplido por Cristo en la tierra,
al enviar a sus ángeles los ministerios de Moisés y Elías, el ministerio de Elías por quinta ocasión y el ministerio de Moisés por segunda ocasión. Y también estará el ministerio de Jesús manifestado en la tierra, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Por lo tanto, donde esté el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías manifestado, ahí también estará el ministerio de Jesús manifestado por segunda vez. Y ahora, con la manifestación de estos ministerios en la tierra, en algún fin de algún siglo, el llamado a los escogidos será efectuado y todos los escogidos de Dios que estarán viviendo en ese fin del siglo estarán escuchando la voz de Dios. Y podrán decir: yo estoy escuchando la voz de Dios hoy. Y ahora, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como hizo el pueblo hebreo allá en el desierto. Ahora, ¿cómo ha sido escuchada la voz de Dios a través de las edades y dispensaciones pasadas? Ha sido escuchada por medio de los mensajeros que Dios ha enviado. Encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versos 15 en adelante, que Dios reveló al profeta Moisés que él levantaría un profeta como Moisés. Dice, capítulo 18, verso 15 al 19 de Deuteronomio: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Un profeta como Moisés será levantado en medio del pueblo. Y Dios dice: a él oiréis. Así dice el profeta Moisés, porque así se lo reveló Dios al profeta Moisés. Y ahora, en todos los tiempos han habido religiones y líderes religiosos importantes, pero cuando Dios envía al profeta correspondiente a una edad o a una dispensación, el pueblo está llamado a escuchar ese profeta, aunque todos los demás ministros del cristianismo digan que es un falso profeta, o se levanten en contra de ese profeta para contradecirlo, como se levantaron contra Moisés Datán y Coré, y también se habían levantado contra Moisés otros para combatir a Moisés. Pero el profeta de Dios para aquel tiempo era Moisés. Por eso la palabra de Dios fue colocada en el corazón y en la boca del profeta Moisés. Esa fue la promesa de Dios: yo pondré mi palabra en tu boca. Y ahora veamos más claramente todo este misterio de la forma en que Dios habla a su pueblo de edad en edad y de dispensación en dispensación. Dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, o sea, en el monte Sinaí, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, o sea, un profeta como Moisés, y pondré mis palabras en su boca. Donde Dios coloca sus palabras, en la boca del profeta que él envía. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Por eso tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios hablada por medio de los mensajeros de Dios. Tenemos el Antiguo Testamento, que contiene el mensaje que Dios ha dado por medio de cada profeta mensajero, y tenemos el Nuevo Testamento, que contiene el mensaje divino que Dios ha dado por medio de Jesús, por medio de los apóstoles y por medio de los ángeles mensajeros de Jesucristo.
Y ahora vean dónde Dios coloca su palabra. Y ahora de edad en edad y de dispensación en dispensación, Dios le ha hablado a la raza humana. Dios le ha hablado a su pueblo, su palabra, y el que es de Dios ha escuchado la voz de Dios. En Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12, nos dice Dios por medio del profeta Zacarías que el pueblo hebreo no quiso escuchar la voz de Dios que vino por medio del Espíritu Santo a través de los profetas que Él envió. Vean cómo dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y ahí podemos ver cómo Dios habló por medio de sus profetas y el pueblo hebreo no quiso escuchar la voz de Dios por medio de los profetas, y por consiguiente vino enojo e ira de parte de Dios para el pueblo. En Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante dice San Pablo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo habló Dios? Por medio de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y así como Dios habló por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, luego habló por medio de su Hijo Jesucristo. Y tampoco lo quisieron escuchar, excepto un grupo de personas, pequeño ese grupo, sus apóstoles y otras personas que siguieron a Jesús y su mensaje y estuvieron escuchando la voz de Dios por medio de Jesús. Por eso cuando Jesús, viendo que se iban las personas que lo habían seguido, porque la palabra que habían escuchado era dura para ellos, y en el corazón de los discípulos de Jesús estaba el sentir: dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y Jesús, conociendo los pensamientos del corazón de ellos, dice a ellos: ¿quieren también irse ustedes? Pedro dice: ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y ahora vean ustedes dónde estaban las palabras de vida eterna. Estaban en el mensajero Jesús, el profeta de Nazaret. En Jesús estaba la palabra de vida eterna, y por eso Él decía: yo no hablo nada de mí mismo, sino que lo que yo escucho al Padre hablar, eso es lo que yo les hablo a ustedes. Y orando por sus discípulos, por el capítulo 17 de San Juan, dijo: Padre, la palabra que me diste, yo les he dado, y ellos la recibieron. Y ahora vean dónde estaba la palabra de Dios en los días de Jesús. Estaba en Jesús. Aunque hubo muchos sacerdotes, muchos doctores de la ley, muchos escribas y fariseos, y hubo un sumo sacerdote y su suegro también, que era el sumo sacerdote del año anterior. Pero ellos tenían la palabra escrita y ellos le leían al pueblo la palabra escrita, pero la palabra revelada para aquel tiempo estaba en Jesús. Y ahora vean la diferencia que hay entre tener la palabra escrita y tener la palabra revelada para el tiempo en que la persona está viviendo. En el tiempo en que la palabra está siendo revelada, el contenido de la palabra escrita se convierte en una realidad en ese tiempo, y
viene esa palabra escrita siendo cumplida en el mensajero que Dios envía para ese tiempo. Y ese mensajero comienza a predicar todo lo que está escrito para ser cumplido en ese tiempo, lo cual va siendo cumplido a través de ese mensajero. Vean, el ejemplo lo tenemos en San Lucas capítulo 4, versos 16 en adelante, donde dice: y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se levantó a leer Jesús y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ahora esa escritura estaba siendo cumplida en Jesús de Nazaret. Por eso él leyó esa escritura de Isaías capítulo 61 y les abrió esa escritura, les reveló el significado de esa escritura, dándoles a conocer que esa escritura hablaba de un hombre que vendría, el cual sería el Mesías, y que ese hombre estaba allí presente, el cual era el mismo Jesucristo. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Es como tomar la escritura de Apocalipsis capítulo 22 y verso 16, donde dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, y decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Asimismo sucedió con Jesús cuando estuvo hablando acerca de la escritura que hablaba de él, del enviado de Dios para ese tiempo. Y Jesús, hablando esa escritura y diciendo que se estaba cumpliendo en medio de ellos esa escritura en ese día, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, les estaba enseñando las escrituras, y todos serán enseñados por Dios. Cuando aparece el mensajero de una edad o de una dispensación y toma las escrituras que hablan acerca de ese mensajero que Dios enviará y se las lee al pueblo y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, están siendo enseñados por Dios todos los hijos e hijas de Dios. Los demás predicadores, los demás maestros de la ley, el sumo sacerdote y demás sacerdotes, cuando leían esa escritura, podían decir: vendrá un hombre. Pero cuando apareció Jesús, dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, que les dijo: yo soy el hombre que Dios enviaría. Yo soy el hombre ungido con el Espíritu de Dios. Ahora vean, los demás predicadores decían: vendrá. Pero cuando apareció Jesús, dijo: aquí estoy, yo soy el hombre. Les reveló a ellos el significado de esa escritura cumplida en un hombre, en Jesús. Solamente el hombre en el cual se cumple la escritura puede dar testimonio claro de el significado de esa escritura y su cumplimiento en la persona del mensajero correspondiente a ese tiempo. Mientras tanto, las demás personas que leen las escrituras o que predican de las escrituras dicen: ese mensajero, ese hombre vendrá algún día.
pero el mensajero dice, ya estoy aquí. Cuando la mujer samaritana, hablando con Jesús, le dice, nosotros sabemos que el Mesías ha de venir, el cual nos declarará, nos enseñará todas las cosas. Vean, a ella le había sido enseñado por los maestros que enseñaban la Biblia en el territorio donde ella vivía, allá en Samaria, que el Mesías vendría. Pero cuando ella le dice a Jesús que ella sabía y que los samaritanos sabían que el Mesías vendría y les declararía, les revelaría todas las cosas, Jesús le dijo, yo soy que hablo contigo. Más nadie podía decir, yo soy que hablo contigo, solamente Jesús. Los demás decían, Él vendrá, el Mesías vendrá. Pero el Mesías decía, aquí estoy, yo soy que hablo contigo. Así también está señalado que será para el tiempo final, para el día postrero, para el fin del siglo. Tenemos la promesa de que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Pero con la venida de los ángeles del Hijo del Hombre, los ministerios de Moisés y Elías y el ministerio de Jesús en la tierra en el día postrero, tendremos el cumplimiento de esa promesa. Y esa promesa será cumplida en el ángel del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él podrá dar testimonio que los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús estarán en Él manifestados, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios del día postrero. Y que todas las personas que estarán escuchando su mensaje y han sido recogidas y han sido colocadas en las diferentes congregaciones que estarán escuchando su mensaje, han sido recogidas en la gran cosecha del trigo del día postrero, para recibir la fe, la revelación, para ser transformados y raptados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ahora podemos ver que así como la palabra estuvo manifestada en carne humana en cada profeta mensajero en la porción correspondiente a cada edad, así también estuvo en Cristo, pero en toda su plenitud en Jesús, y luego en cada apóstol, exceptuando Judas Iscariote, y luego también en cada ángel mensajero en la porción correspondiente a cada edad. Fue el Espíritu Santo, Cristo en el Espíritu Santo en cada ángel mensajero, manifestado, revelado, velado y revelado. Ahora muchas personas no vieron a Cristo velado y revelado en el ángel mensajero de cada edad, porque para muchas personas Cristo estuvo velado en un hombre, el mensajero de cada edad, pero los escogidos, y para los escogidos estuvo no solamente velado, sino revelado también. Y por medio del mensajero de cada edad estuvo hablando y llamando y juntando a los escogidos de cada edad. Esa fue la forma en que escucharon la voz de Cristo en el día presente en que vivió cada mensajero. Cada edad es un día, así como la semana tiene 7 días. El lugar santo del cuerpo místico de Cristo ha pasado por 7 etapas, que son 7 días, como los 7 días de la semana. Y luego que transcurren los 7 días de la semana, llegamos al día domingo, como hoy, que es el 8º día si contamos los 7 días de la semana. Luego viene a ser un 8º día, pero también es el primer día de una nueva semana. Y ahora, así como Dios habló por el medio de cada ángel mensajero en cada edad, en el día postrero, en donde Cristo se mueve del lugar santo al lugar santísimo, estar hablando directamente desde el lugar santísimo por medio de su ángel mensajero. ¿Y qué nos estará hablando? Él prometió en Apocalipsis capítulo 4 verso 1,
diciendo: sube acá. ¿A dónde vamos a subir? Así como el pueblo que ha escuchado la voz de Cristo en medio de la iglesia de Jesucristo ha subido de edad en edad y ha escuchado la voz de Cristo en su edad a través del mensajero de cada edad. Ahora subimos a la edad de la piedra angular, que es la edad octava, si contamos las 7 edades anteriores y le colocamos número al tiempo final, vendría a ser la octava edad. El 8 representa eternidad, por lo tanto es una edad eterna, y por eso es la etapa que representa y que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Las 7 edades de la iglesia, que es el lugar santo del templo espiritual de Cristo, representan el lugar santo del templo celestial. Y la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, representa el lugar santísimo del templo celestial. Representa el trono de Dios, donde está el trono de Dios. Ahora, cuando llegamos a la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, el cual Cristo ha estado construyendo de etapa en etapa con piedras vivas, con seres humanos que han creído en Jesucristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han sido bautizados en su nombre y han recibido el Espíritu Santo, y por consiguiente han sido colocados en el cuerpo místico de Cristo, porque por un Espíritu entramos a ese cuerpo místico de Cristo, cuerpo místico de creyentes, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, cuando llegamos a la edad de la piedra angular, el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, el cual está siendo construido con piedras vivas, vean en el Antiguo Testamento lo que Dios dijo del lugar santísimo y del arca del pacto y del propiciatorio. En el Éxodo capítulo 25 versos 21 al 22 dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿De dónde Dios ha prometido hablarle a Moisés? Todo lo que tiene que hablarle para que se lo hable al pueblo hebreo, desde el propiciatorio que está sobre el arca del pacto en el lugar santísimo. Desde ahí es que Dios ha prometido hablarle a Moisés para que Moisés le hable al pueblo hebreo. Y ahora, en el templo espiritual de Cristo, ¿a dónde le hablará Cristo a Moisés? En el lugar santísimo de sobre el propiciatorio, para que luego le lleve el mensaje al pueblo hebreo. Pero antes es hablado ese mensaje a la iglesia del Señor Jesucristo en el día posterior. A los que estarán ahí en el lugar santísimo de ese templo espiritual, les será revelado el mensaje que Dios tiene para este tiempo final, el cual reciben los escogidos del día postrero, y así reciben la fe para ser transformados y raptados, y luego lo recibirán ese mensaje 144,000 hebreos, 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Y así es como estarán escuchando la voz de Dios en este tiempo final, en el día postrero, que es el 7º milenio de Adán hacia acá, y 3er milenio de Cristo hacia acá. Ahora podemos ver de dónde es que los escogidos de Dios estarán escuchando la voz de Cristo en este tiempo final. Si estuviésemos viviendo en el tiempo de la primera edad, estaríamos escuchando la voz de Cristo y desde la primera edad en el lugar santo del templo espiritual de Cristo a través de San Pablo. Si estuviésemos viviendo en el tiempo de la segunda edad, estaríamos escuchando la voz de Cristo a través de Ireneo. Si estuviésemos viviendo en el tiempo
de la tercera edad estaríamos escuchando la voz de Cristo a través de Martín. Si estuviésemos viviendo en la cuarta edad, estaríamos escuchando la voz de Cristo a través de Colombo. Y por consiguiente, estaríamos en el territorio donde se estaría cumpliendo esa edad. Si estuviésemos viviendo en el tiempo de la quinta edad, estaríamos en el territorio de Alemania y sus alrededores, escuchando la voz de Cristo a través de Lutero. Si estuviésemos viviendo en el tiempo de la sexta edad, estaríamos en el territorio de Inglaterra y demás lugares a donde llegó ese mensaje de la quinta edad, de la sexta edad, y estaríamos escuchando la voz de Cristo en el Espíritu Santo a través de John Wesley. Si estuviésemos viviendo en el tiempo de la séptima edad, estaríamos viviendo en el tiempo del ministerio del cuarto Elías y estaríamos escuchando la voz de Cristo a través del cuarto Elías, el reverendo William Branham. Él estaría vivo todavía en medio del pueblo. Pero ahora, por cuanto ya esas edades pasaron, terminaron, y sus mensajeros ya se fueron, ha quedado el mensaje de esos mensajeros impreso en libros como el mensaje de San Pablo, y de algunos mensajeros quedó muy poco escrito, pero del reverendo William Branham quedó mucho escrito porque fue grabado en cintas magnetofónicas. Y ahora, para este tiempo final, en el cual vivimos, tenemos la promesa de parte de Jesucristo que dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Hoy es el tiempo para el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, para estar dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Por eso el llamado es a subir, más arriba a subir, donde Cristo en el Espíritu Santo está manifestado en el día postrero, en la edad de la piedra angular, en la edad del lugar santísimo de su templo espiritual. Y desde ahí, Él estará hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto y estará abriéndonos todas esas profecías, todas esas escrituras que hablan de este tiempo final. Estará abriéndonos las parábolas que hablan de este tiempo final y todo ese misterio contenido en la escritura profética, en la palabra profética, estará siendo dado a conocer a los escogidos de este tiempo final, los cuales estarán escuchando la voz de Dios por medio de su ángel mensajero en este tiempo final. Y ahora la bendición ha caído en la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y el territorio es la América Latina y el Caribe. O sea, que continuamos en el occidente, pero entre los latinoamericanos y caribeños. Aunque muchos latinoamericanos y caribeños se han movido un poco hacia la parte norte del continente americano, buscando mejores condiciones de trabajo y de vida. Pero eso no es ningún problema. El mensaje les llega porque son parte del grupo de los escogidos del día postrero. Y de las ovejas de Jesucristo, Cristo dijo: ni una se perderá, ninguna se perderá. Nadie las arrebatará de mi mano. Y ahora podemos ver el porqué ha llegado el mensaje a todos nosotros en este tiempo final.
Ahora podemos ver por qué ha llegado el mensaje a todos ustedes que viven en Norteamérica. Es porque hemos llegado al tiempo de la edad de la piedra angular, al tiempo del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, en donde todos nosotros estaríamos hoy escuchando la voz de Cristo por medio del instrumento que Él tendría para este tiempo final. Y el instrumento señalado en la Escritura es el ángel del Señor Jesucristo. Y ahora, así como Cristo se reveló por medio del mensajero de cada edad, se estará revelando por medio de su ángel mensajero en este tiempo final. Cristo se identificó con cada ángel mensajero en cada edad y se identificará con su ángel mensajero en este tiempo final. Estará identificado con su ángel mensajero en este tiempo final. Por lo tanto, las cosas que Cristo ha prometido hacer en este tiempo final, las veremos siendo manifestadas, siendo realizadas por medio de la manifestación de Jesucristo y del Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Y ahora hemos visto cuál ha sido el misterio de Jesucristo en cada edad. Fue Jesucristo velado y revelado a través de cada ángel mensajero. Y también hemos visto cuál es el misterio de Jesucristo en este tiempo final. Es el misterio de Jesucristo en el Espíritu Santo velado y revelado a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así es como en este tiempo final escuchamos la voz de Cristo, la voz de Dios, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Así como escucharon la voz de Cristo los que vivieron en las edades pasadas a través del mensajero correspondiente a cada edad. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. A través de cada ángel mensajero con el cual Cristo se identificó, se veló en cada mensajero y se reveló a través de cada mensajero y llamó junto a los escogidos de cada edad. Lo que las personas vieron fue un hombre predicando y la gente recibiendo el mensaje y fueron colocados en unión con Cristo en cada edad, los escogidos de Dios. Así también es para este tiempo final. Cristo en su manifestación final, en el Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero, llama junto a sus escogidos y nos coloca en unión con Él, con Cristo en este tiempo final. Nos coloca en unión con Cristo en el cuerpo místico de Cristo. Porque estar en el cuerpo místico de Cristo es estar en unión con Cristo. ¿Y cómo entramos al cuerpo místico de Cristo? Por un Espíritu, por el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo y así recibir el nuevo nacimiento y así nacer en el cuerpo místico de Cristo. Y así nacer en el reino de los cielos. Así nacer en el reino del amado Hijo de Dios. Ahora hemos visto el misterio de cómo estar escuchando la voz de Cristo, de Dios, hoy, en el tiempo que nos ha tocado vivir a todos nosotros. Hemos visto las cosas que estará hablando la voz de Cristo en este tiempo final. Cristo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder pronto. Por lo tanto, la voz de Cristo tiene que estar hablando, revelando las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. ¿Y cómo lo va a hacer Cristo? Apocalipsis 22, verso 6, está la respuesta a esa pregunta. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Vean las cosas que Cristo prometió dar a conocer a su iglesia
a los que subirían a donde Cristo estaría en el día posterior, a los que subirían a la edad de la piedra angular. Ahora, por medio de su ángel mensajero, es que viene la revelación de todas estas cosas. Cristo envía a su ángel mensajero para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Porque Cristo siempre tiene que tener un instrumento de carne, un hombre, un mensajero, para velarse en Él y revelarse a través de Él y hablarle a su pueblo, a su iglesia. Y para este tiempo nos estará hablando todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Es la voz de Cristo por un hombre, por un mensajero, por un profeta enviado por Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el mensajero más identificado en la Biblia por Jesucristo. Aún en el Antiguo Testamento también está la promesa de ese ángel mensajero. Y en el libro del Apocalipsis está mencionado desde el primer capítulo y los primeros versos hasta el último capítulo del libro del Apocalipsis, que es el capítulo 22. Y ahora veamos lo que dice el reverendo William Branham con relación a ese ángel mensajero enviado por Jesucristo a Juan. Dice en la página 15 del libro de las Edades sin editar, en español dice: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Toda la revelación del libro del Apocalipsis la recibió Juan a través del ángel del Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver quién es este ángel. Dice, no sabemos quién es, no sabemos quién era el ángel. La Biblia no declara quién era el ángel, pero sí sabemos que era un profeta. Era un profeta en su cuerpo teofánico, el cual fue enviado por Jesucristo para darle a Juan el apóstol esta revelación del Apocalipsis en símbolos, pero esos símbolos tienen un significado. Porque la Biblia dice después, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas de estas cosas, las cuales pronto acontecerán. Después encontramos que cuando Juan empezó a adorar al ángel, el ángel dijo, mira, no lo hagas. Apocalipsis 22. Creo, y él dijo, porque soy consiervo tuyo y de los profetas. Pudo haber sido Elías, pudo haber sido uno de los profetas. Juan era un apóstol, pero este profeta fue enviado. Y Juan, siendo un apóstol, fíjense en la naturaleza de sus otras epístolas. Eso prueba que no era Juan quien lo escribió, porque no tiene la naturaleza de Juan. Fíjense en 1 de Juan y 2 de Juan y lo demás, y léanlo. Miren la naturaleza de eso, o sea, la forma de escribir de Juan. Pero ahora vean la naturaleza del Apocalipsis, la forma en que está escrito, y se darán cuenta que no es la forma de Juan escribir. Dice, Juan era un apóstol, Juan era un escritor y era un apóstol, pero este es el espíritu de un profeta. El espíritu de un profeta, eso es un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, porque el espíritu es un cuerpo, pero de otra dimensión. Es una persona completamente diferente. ¿Ven? No eran los escritos de Juan, no era la revelación de Juan, era la revelación de Dios, de Jesucristo a las iglesias.
Ahora podemos ver que es un misterio este ángel del Señor Jesucristo. Pero ese misterio estará abierto a la iglesia de Jesucristo en el día postrero, porque Jesucristo estará enviando en carne humana a su ángel mensajero a su iglesia para usar a su ángel mensajero, y por medio de su ángel mensajero Cristo en el Espíritu Santo estar manifestado y hablarle a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así como fue un misterio los 7 Espíritus de Dios que recorren toda la tierra, que son los 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra y son los 7 ojos del Cordero, eso fue un misterio ahí en la Biblia. Pero luego fue cumplido ese misterio en cada uno de esos mensajeros. Ellos fueron esos 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra, y fueron los 7 Espíritus de Dios que recorren toda la tierra, y fueron esas lámparas de fuego encendidas delante de la presencia de Dios en el cielo. Y ahora vean, cuando se materializó en la tierra, se materializó en la iglesia de Jesucristo, porque lo que está en el templo celestial se tiene que materializar en el templo espiritual de Jesucristo, que es su iglesia, porque Cristo crea su iglesia conforme al modelo del templo celestial. Y ahora los ministerios de los 2 ungidos, de los 2 olivos, están representados en el cielo, en el templo celestial, en los arcángeles Gabriel y Miguel. Por eso es que en la iglesia del Señor Jesucristo se tienen que materializar esos ministerios de los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios, y vienen a ser los 2 olivos, los ministerios de Moisés y Elías manifestados en la tierra, en la iglesia de Jesucristo, en el ángel del Señor Jesucristo. Así es como se materializa el misterio de los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los 2 olivos y de los 2 candeleros que están delante de la presencia de Dios. Y ahora estos ministerios estarán manifestados en el ángel del Señor Jesucristo, y por consiguiente Cristo estará en Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero, hablando a las iglesias todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Por lo tanto, así como cada ángel mensajero en cada edad fue el ungido de Cristo, del Espíritu Santo, a través del cual el Espíritu Santo habló a su iglesia, y los que vivieron en esas edades y eran los escogidos de Dios para esas edades, escucharon la voz de Cristo, la voz de Dios en su edad. Por lo tanto, cada uno de ellos podía decir, los escogidos de Dios de cada edad, nosotros estamos escuchando hoy la voz de Dios. Y ahora los escogidos del día postrero podrán decir, y nosotros estamos escuchando hoy la voz de Dios. Y ahora, ¿cómo la escucharon ellos? Por medio del mensajero que Dios les envió en su edad. Y ahora, ¿cómo la estaremos escuchando nosotros? Por medio del ángel del Señor Jesucristo, el profeta mensajero de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular. Así es como escuchamos hoy la voz de Jesucristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así es como nos da la revelación del 7º sello. La voz de Cristo, como cuando clama un león, como cuando ruge un león y emite los 7 truenos en Apocalipsis capítulo 10, es la voz de Cristo en medio de su iglesia en este tiempo final, hablándonos como el león de la tribu de Judá y revelándonos el misterio del 7º sello, el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Es el misterio de la venida de Cristo en el día postrero a su iglesia en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo de su templo espiritual, velándose y revelándose a través de su ángel mensajero. Así como la revelación de Cristo en cada edad fue la revelación del Cristo en el Espíritu Santo en el ángel mensajero de cada edad. Por medio de ese misterio
manifestado en cada edad, fueron llamados y juntados los escogidos de Dios de cada edad. Y así se llevó a cabo la obra de Dios en cada edad. Y por medio del misterio de Jesucristo en el Espíritu Santo velado y revelado en su ángel mensajero en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en el lugar santísimo de su templo espiritual, serán llamados y juntados todos los escogidos de Dios de este tiempo final, porque estarán escuchando la voz de Dios hoy, en este tiempo final en el cual nos ha tocado vivir a nosotros. Y ahora podemos ver cómo estaremos oyendo la voz de Dios hoy. Y ahora yo les puedo decir, yo estoy escuchando la voz de Dios hoy. ¿Y quiénes más estarán escuchando o están escuchando la voz de Dios hoy? Todos ustedes también. Y la voz de Dios hoy nos estaría mostrando todas estas cosas que deben suceder pronto, y estaría dándonos la revelación del séptimo sello, la revelación del misterio de la venida de Cristo en el Espíritu Santo en el día postrero a su iglesia, y nos estará dando a conocer el misterio de la obra que Él estaría llevando a cabo en este tiempo final. Y nos estará mostrando que la obra que ha estado siendo llevada a cabo es la obra que está bajo el séptimo sello, la obra que está bajo el llamado de los escogidos con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Y ahora, la misma voz que Juan el apóstol escuchó y que le dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder pronto, es la misma voz que había llamado a Lázaro del sepulcro, y es la misma voz que en este tiempo final la iglesia del Señor Jesucristo escucharía. Esa misma voz de trompeta o gran voz de trompeta, que es la voz de arcángel o trompeta de Dios, llamando y juntando a los escogidos y dándoles a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así nos revela el misterio de su venida y manifestación en medio de su iglesia, y nos da así la fe, la revelación para ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Cristo preguntó en una ocasión en San Lucas capítulo 18, verso 8, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? La fe para ser transformados y raptados, la fe de rapto, la fe en la revelación de la segunda venida de Cristo, no la tendrían los escogidos de Dios, no la tendría la iglesia, no la tendría el cristianismo. Por lo tanto, Cristo, el ángel del pacto, tendría que darle a su iglesia esa fe de rapto, esa revelación para ser transformados y raptados. Y esa es la revelación de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora podemos ver el misterio tan grande que hay bajo el séptimo sello. Es el misterio de la segunda venida de Cristo. Ahora podemos ver que todos los escogidos para ser transformados y raptados tendrán la revelación de la segunda venida de Cristo para obtener la transformación física, así como para obtener la transformación interior, espiritual. Hemos recibido la revelación de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Ahora hemos visto este misterio de cómo estar escuchando la voz de Dios hoy. Y hemos visto
que todo es más sencillo de lo que nos podíamos imaginar. Estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, en donde estamos escuchando la voz de Dios hoy en la edad de la piedra angular y dispensación del reino y lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Cuando se completa el número de los escogidos de Dios, entonces se cerrará la puerta de la misericordia, Cristo saldrá del trono de intercesión en el cielo y ya no habrá más sangre en el trono de intercesión en el cielo. Por lo tanto, el juicio divino saldrá del trono de Dios en el cielo. La voz de Dios desde su trono en el cielo hablará el juicio divino para la raza humana, porque ya no habrá sangre en el trono de Dios en el cielo. Pero ya habrá entrado cada escogido de Dios al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y por consiguiente todos seremos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Así como cuando el sumo sacerdote el día 10 del mes séptimo entraba al lugar santísimo con la sangre de la expiación y hacía allí intercesión por el pueblo, todos aquellos que se habían arrepentido y habían afligido sus almas porque habían pecado contra Dios y habían pedido perdón a Dios, en ese día obtenían el perdón de parte de Dios. Es el día del perdón, el día de la expiación, y en ese día eran reconciliados con Dios. Pero los que no se habían afligido y no se habían arrepentido de sus pecados, no obtenían el perdón de Dios y por consiguiente no quedaban reconciliados con Dios, y el juicio divino entonces venía sobre ellos. Y ahora, cuando Cristo termine su obra en intercesión, todos los que se han arrepentido de sus pecados, han afligido sus almas por haber pecado y les ha dolido en sus almas haber pecado contra Dios y han pedido perdón a Dios, a Cristo, Cristo con su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Cristo ha estado haciendo intercesión en el cielo, en el trono de Dios. Por lo tanto, el juicio divino no caerá sobre nosotros, sino que seremos transformados, seremos reconciliados con Dios físicamente también, al obtener un cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, así como hemos sido reconciliados espiritualmente con Dios. Pero luego, para los que no se afligieron, no se arrepintieron y no les dolió pecar contra Dios y no se arrepintieron, no aprovecharon la oportunidad del día de intercesión de Cristo, que ha estado durando unos 2000 años aproximadamente. Pero cuando Cristo salga, ya la puerta de misericordia se habrá cerrado, no habrá más misericordia para la humanidad. Por lo tanto, el juicio divino caerá sobre la raza humana, porque ya no habrá sangre haciendo intercesión allá en el cielo. No habrá sangre para cubrir y limpiar los pecados de las personas, por lo tanto se tendrán que enfrentar al juicio divino. Y la paga del pecado es muerte. Así es que el juicio divino va a caer muy pronto, pero antes los escogidos de Dios estarán escuchando la voz de Cristo, obtendrán la misericordia de Cristo
entrarán al cuerpo místico de Cristo a la edad de la piedra angular, y luego que se haya completado el número de los escogidos de Dios, se cerrará la puerta de la misericordia. Como en la parábola de las 10 vírgenes del capítulo 25 de San Mateo, versos 10 al 13, dice que las vírgenes que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y cuando las otras vírgenes vinieron, ya la puerta estaba cerrada, tocaron a la puerta, pero ya no había oportunidad de entrar. También en el capítulo 13 de San Lucas, versos, vamos a ver, San Lucas capítulo 13, versos 22 en adelante dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Y Cristo, el padre de familia, ha estado sentado en el trono del Padre por aproximadamente 2000 años, y todavía está sentado en el trono del Padre haciendo intercesión por todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Pero cuando el Padre de familia, Jesucristo, se levanta del trono del Padre, ya entonces la puerta se cerrará y ya no entrará nadie más al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y los muertos en Cristo serán resucitados, y nosotros los que vivimos seremos transformados, y luego estaremos de 30 a 40 días aquí con el cuerpo nuevo y jovencito. Cristo tendrá una manifestación en toda su plenitud en su iglesia, y después nos llevará con él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Para el mundo se habrá terminado la oportunidad de salvación, de redención, desde el momento en que Cristo se levante del trono del Padre, porque ya no estará intercediendo con su sangre en el trono del Padre, y no habrá sangre en el trono del Padre. Por lo tanto, el juicio divino saldrá del trono del Padre en contra de la raza humana. Pero ya habrá alcanzado misericordia cada hijo e hija de Dios que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Porque estarán escuchando la voz de Dios hoy, en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Así como los escogidos de cada edad escucharon la voz de Cristo en el día que les tocó vivir a través del mensajero de su edad. Hemos llegado al tiempo en que nosotros estaríamos escuchando la voz de Dios hoy. Y estamos escuchando la voz de Dios hoy, en este tiempo final en el cual nos ha tocado vivir. Yo continuaré escuchando la voz de Dios, la voz de Cristo, a medida que Él continúe hablándome todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y estaré comunicándole a todos ustedes lo que Él me revele, lo que Él me hable para cada uno de ustedes.
Y así continuaremos escuchando la voz de Dios. Hoy es el día, hoy es el tiempo para nosotros escuchar su voz, hablándonos y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes, dándoles a conocer la voz de Dios hoy, hablándonos todas estas cosas que deben suceder. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto llegue la voz de Cristo hasta los escogidos que todavía no han escuchado su voz y sean llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo y así reciban todas las bendiciones de Cristo correspondientes a este tiempo final. Oh Señor Jesucristo, continúa hablándonos directamente a nuestra alma en este tiempo, todas las cosas que tú deseas que nosotros conozcamos. Y Señor, pronto transforma nuestros cuerpos porque necesitamos esa transformación, esa adopción, esa redención del cuerpo que tú has prometido para todos nosotros, que tú has prometido para los que estarán en el día postrero escuchando tu voz. Y llévanos contigo a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ya estaremos en la próxima actividad a la hora que Miguel les dirá, o a la hora que está en el programa, y estaremos ya teniendo esa próxima actividad en donde esperamos grandes bendiciones de Jesucristo también. Y en donde también estaremos tomando la Santa Cena, Miguel. ¿Cómo? Con el permiso. En la segunda actividad, luego de un mensaje corto, tendremos también la Santa Cena para todos los que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y ya será hoy de medio y de abajo la última actividad después del almuerzo que hemos de tener, y esperamos pues que la voz de Cristo nos hable directamente a nuestra alma y nos enseñe cosas que nosotros necesitamos saber, conocer en este tiempo final, porque queremos conocer todo lo que Él desea que nosotros conozcamos. Y eso solamente puede ser posible escuchando la voz de Dios, la voz de Cristo en este tiempo final, en este nuestro día. Bueno, mientras escuchamos el cántico que nos habla del hombre que nos transformó, pasará nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.
Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Amén. Agradecemos a nuestro Señor Jesucristo